We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars? Hola a todos los oyentes de Parsec en Europa, en Latinoamérica, en Suecia especialmente, presentado por Javier Atapuerca. Un aplauso. No, por favor, pero gracias, no lo merezco. Y por Matías Zavia, como dice Javi, un servidor... ¿Cómo has dicho en los últimos episodios? Vuestro seguro servidor. Un seguro servidor, sí. La Orión ha vuelto. La Orión ha amerizado en el Océano Pacífico sin ningún tipo de problemas, a pesar de haberlo hecho a una velocidad vertiginosa y además... Dilo, una velocidad astronómica. Y además con un saltito, ¿no? Me tienes que explicar, te he visto ahí conversando en Twitter con Daniel Marín, me tienes que explicar cómo ha sido esa reentrada. Bueno, sí, el tema de la reentrada ha tenido polémica, porque, bueno, vamos a empezar. El 11 reentró la nave que, curiosamente, por cierto, hablábamos de que a los americanos les gustaban los aniversarios y han conseguido cuadrar un aniversario, porque al final la Orión ha reentrado 50 años después de que el Apolo 17 despegara, la última misión tripulada que fue a la Luna. O sea que al final les ha salido, lo han cuadrado, ¿eh? Qué tíos. De hecho, el 11 de diciembre de 1972 tenía yo visto que fue el alunizaje. O sea, sería el 50 aniversario del alunizaje del Apolo 3, de 17. O eso, o la Wikipedia me ha mentido. Entonces, la Orión, que es la nave espacial que va a llevar de nuevo a la humanidad a la Luna, amerizó por primera vez, después de su viaje a la Luna, en la misma fecha en la que la humanidad fue por última vez o pisó por última vez la Luna. O sea, les ha cuadrado increíble, a pesar de la cantidad de retrasos que tuvieron con el SLS, etcétera. Una efeméride bastante simbólica, ¿no? Pues sí, y tienes razón, despegó el 7 de diciembre e hizo el alunizaje el 11, así que sí, lo han conseguido cuadrar muy bien. ¿Cómo son estos americanos? Todo Nos lo dan puntada sin hilo, tío. Y el caso es que durante la reentrada generó polémica, porque había algunos medios que decían que la reentrada había sido por primera vez una entrada con salto, una skip reentry de una nave. Algunos puntualizaban una nave preparada para tripulación, otros no, porque la NASA no hizo muchas puntualizaciones al respecto. Dijo que era la primera que lo había hecho. Y de hecho, cuando yo vi esa noticia me puse a hablar con un compañero mío de GMV, de hecho que lo había retuiteado, Guille, gran profesional, mejor persona, pues me puse a discutir porque decía, es que a mí me suena que las Apolo habían hecho algo parecido y no sé, que sea la primera me suena un poco raro. Y de hecho Daniel Marín en Eureka ha escrito 2 artículos dedicados a la reentrada de la Orión, una, el nominal, explicando cómo hizo la maniobra, y otra puntualizando por qué la reentrada es especial en este caso. El caso es que, como bien has dicho antes, las cápsulas que vienen de la Luna vienen a una gran velocidad. Si una nave intenta reentrar de LEO, de baja órbita, como por ejemplo de la ISS, pues va a reentrar a 7, algo, 8 como mucho kilómetros por segundo, que no está mal. Pero si vienes de la Luna, vas a reentrar a por lo menos unos 11 kilómetros por segundo. Parece poco, pero ya es significativo. Estamos hablando de unos 40.000 kilómetros por hora. 40.000 kilómetros por hora. Claro, es que cuando se ponen kilómetros por hora ya me empiezo a percibirlo más fácil y la verdad es que sorprende. Y el caso es que cuando llegas con la nave para hacer la reentrada, deceleras con la resistencia atmosférica y las aceleraciones que vas a tener si reentras a esa velocidad van a ser muy altas. Altas de hacerte daño, altas de igual matarte como astronauta dentro de la nave. Como no queremos convertir en fosfatina a los astronautas, o en este caso a los maniquíes que iban dentro de la nave, pues lo que se hacen son unas ciertas estrategias. Las cápsulas obviamente son cápsulas, tienen poca capacidad de maniobra, pero hay una estrategia muy astuta que se puede hacer, y es que la cápsula es un cuerpo sustentador, genera algo de sustentación, y si tienes lo que se llama el centro de presiones en el centro de simetría de la nave
pero el centro de gravedad lo desalineas, puedes maniobrar la cápsula. Lo que haces es intentar que la cápsula se convierta o actúe como las piedras que lanzas en un estanque para rebotar. Y al entrar en la atmósfera, maniobras de forma que la cápsula vuelva a subir un poco y luego vuelva a reentrar. Y esto es lo que te digo, que se llama doble reentrada, ¿no? Qué maravilla, qué listos son los ingenieros de la NASA. Qué Son locura. mejores. Con eso consigues reducir las aceleraciones y no matar a la gente, que suele ser un objetivo en esta clase de misiones. ¿Qué pasa? Las Apolo tenían los programas en el ordenador para poder realizar estas maniobras, varios códigos para poder realizar esta secuencia. Nunca llegaron a usar aparentemente todos los programas y usaron ciertas reentradas que sí les permitían hacer lo que sería una reentrada larga, que es lo que pasaría si haces una reentrada doble de este tipo, pero sin llegar a subir demasiado. La altura, cuando en el primer rebote que hacían, ¿no?, en la primera salida, no llegaba a subir muchísimo. Estaban, por ejemplo, también las naves Zond soviéticas, que al final eran Soyuz modificadas, no tenían el módulo orbital, aunque sí tenían el módulo de reentrada y el módulo de servicio. Uh-huh. Estas también hacían una doble reentrada de este tipo. Como no tenían el módulo orbital, pues igual no las consideramos aptas para lanzar humanos, aunque fueron tortugas. Igual podemos considerar las tortugas de alguna forma en todo esto. Y las Zomb también hacían esta doble reentrada. Deberíamos hacer un episodio especial sobre todos los animales que han viajado al espacio, porque está curioso, está curioso. Ya ves, se mandó un zoológico entero. De animales pequeñitos, pero muchos. Y luego estaban también un par de changes chinas este año, que como parte de la misión también hacían este tipo de reentradas. Obviamente estas no estaban preparadas para tripulación, aunque es verdad que las Shenzhou son... O sea, las Chang'e son muy parecidas a las Shenzhou, que son muy parecidas a las Soyuz. Pero vale, estas no estaban preparadas para tripulación, así que ahí aceptamos barco. Los chinos, de todas formas, ya se habían adelantado en lo de la órbita retrógrada distante, y ahora se quieren adelantar también en esto. Pues no, lo de la NASA tiene más mérito. Así es. Además, lo de la NASA era una nave tripulada, y la principal diferencia, digamos, que ha habido en este caso es que ha subido mucho. Las reentradas puedes hacerlas que suban poco, como decíamos en las Apolo, y es que seguías teniendo un control atmosférico, podías seguir haciendo el control de la cápsula mediante este juego con el centro de gravedad, porque todavía tenías atmósfera para sustentar o jugar con la resistencia. En cambio, si rebotabas mucho, si subías ya muy alto, la atmósfera era ya demasiado tenue, lo que pasa es que ahí necesitas usar los propulsores. Entonces, si subes demasiado, la característica que tiene es que tienes que usar los propulsores de la nave. La Orión, en este caso, subió bastante. Llegó a tener el perigeo a unos 90 kilómetros. Y entonces ahí ya entras en una trayectoria orbital y para controlarla necesitas propulsores. No puedes hacerlo atmosférico, que es la principal diferencia de esta nave. Y precisamente lo que decías de que estaba hablando con Daniel Marín era porque él decía en su artículo que la NASA había cometido otro error adicional, y era decir que la nave Orión había salido de vuelta al espacio al superar estos 90, a estar a estos 90 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Como hemos hablado en otros programas, por ejemplo, en los vuelos turísticos, uh-huh, la definición del espacio es un poco confusa internacionalmente. Sí. 100 kilómetros es la que está internacionalmente aceptada. Entonces, claro, formalmente según esta definición, la Orión no habría vuelto al espacio porque eran 90 kilómetros. Sin embargo, la Fuerza Aérea y supongo que era la Fuerza Espacial estadounidense tenían el límite en 50 millas, que vienen a ser 80 kilómetros. Uh-huh. La NASA, según dice Marín, viene usando normalmente la denominación internacional. A mí me ha parecido ver, de nuevo, lo he visto en Wikipedia, que en 2005 se habían puesto de acuerdo con la USAF para usar el límite de 50 millas para que no hubiera discrepancias entre astronautas militares y civiles. Marín dice que, de hecho, a veces la NASA usa ese límite, con lo cual, pues a veces dicen que el límite es 50 millas, a veces 100 kilómetros. Entonces, si en este momento la NASA decidió que el límite eran 50 millas porque le convenía, bueno, pues salida al espacio es correcto.
con respecto al límite de 100 kilómetros, pues no lo es. Bueno, pero de todas formas, ese es como un límite muy arbitrario, ¿no? Total, Redondear y ponerlo en 100 kilómetros. Yo digo, cuando se ve todo negro, aunque sea de día y ya llegas a lo negro, pues ya estás en el espacio. Porque si no, todos estos youtubers que lanzan globos con juguetes y cosas, pues no llegarían al espacio si fuera tan alto, ¿no? Eso es. Y luego la reentrada en realidad fue relativamente rápida. En 40 minutos podemos decir que pasó todo. A las 5 en GMT, lo podemos decir también en horario europeo, que eran a las 6, fue cuando la cápsula Orión y el módulo europeo de servicio se separaron, porque el módulo europeo entraba por separado y se quemaba en la atmósfera. Ahí se separaron. La cápsula maniobró un poco para alejarse del módulo de servicio. A las 6:20 entró en la atmósfera por primera vez. Tuvo 5 minutos de apagón por el plasma que se genera alrededor de la cápsula que bloquea las comunicaciones. A esos 5 minutos hizo el primer rebote, el rebote para volver a subir, orbitó, cayó de nuevo y a las 6:30 tuvo otro pequeño apagón de 3 minutos. Supongo que en estos apagones los ingenieros estarían ahí conteniendo la respiración a ver si volvía. Y a las 6:38 empezó a desplegar los paracaídas, que tiene una recua de ellos, por cierto, lleva una barbaridad de paracaídas para frenarse. Y a las 6:40, 40 minutos desde separarse del módulo de servicio, ya hizo el amerizaje en el Pacífico frente a las costas de California. Todo esto se pudo seguir en directo. Yo creo que a mí lo que más me impresionó del directo es la imagen de la Tierra y de cómo iba acercándose la Tierra, que en realidad era la nave acercándose al planeta, ¿no? Esa esfera azul preciosa. De hecho, subí una captura a Twitter y tal, porque seguir eso en directo ya era algo bastante impresionante después de todo el viaje tan largo que ha hecho el Orión y ver cómo se va acercando al planeta. Habría estado guay ver lo más arriesgado que es esa reentrada, que me imagino que se vería por la ventana, destellos de fuego, pero claro, si pasan con todas las reentradas, ¿no? Se cortan las comunicaciones y no hay forma de emitir eso en directo, pero sería también muy emocionante, salvo para las familias de los astronautas que viajarán dentro de esta cápsula en las próximas misiones. Bueno, había cámaras dentro, o sea que ahora ya lo único que queda es que procesen esa información y la pongan. Si la ponen, pues estaría bueno. Sí. Pues nada, después de viajar 2,2 millones de kilómetros, ya tenemos a la Orión de vuelta. La misión Artemis 1 ha sido un éxito. Y bueno, la reentrada poco más que añadir. Bueno, podemos decir que fue la velocidad de retorno más rápida en la historia para una nave espacial preparada para pasajeros, que llegó a alcanzar Mach 32. Bueno, Mach 32, que como decía son como 38.000, 40.000 kilómetros por hora, que eso ya es más fácil de procesar para los que estamos acostumbrados a las señales de tráfico. A esa velocidad la Guardia Civil te pone una multa. No llega ni a saltar el flash del radar porque ni te ven. Bueno, yo siempre trayendo al podcast contenido muy visual que no tiene ningún sentido, pero la verdad es que nos comprometemos. Tenemos el canal de YouTube, por cierto. No lo hemos anunciado nunca en el podcast, solo en Twitter. Tenéis en youtube.com @parsecpodcast, o sea, youtube.com/parsecpodcast es nuestro canal de YouTube. Por ahora estamos subiendo, ha subido Javi todos los episodios sin nuestra cámara, sin nuestra imagen, pero me comprometo que cuando empiece el año y grabemos el primero o el segundo episodio de 2023, voy a configurarlo todo en mi casa y tal, para que podamos subir también con imagen nuestras caripelas. A ver cómo hacemos, ¿no? Porque todo lo de editar vídeo lleva mucho tiempo. A lo mejor decidnos por Twitter si no os importaría que estuviera sin editar. No sé, yo es que como oyente yo prefiero que esté editado, que quiten los silencios, los ems, los chascarrillos, ese tipo de cosas, porque es algo que yo como oyente... No, los chascarrillos, dejen. Sí, bueno, quería decir como los chasquidos de la lengua y todo eso. Bueno, decía, hay una imagen del interior de la cápsula del Orión que la NASA hizo como un juego, que es buscar los huevos de Pascua dentro de la cápsula. Esto ya lo hicieron con el paracaídas del Perseverance, que llevaba un huevo de Pascua, que no sé si alguien llegó a descifrar, que era como They're Mighty Things. Sí, haz cosas
difíciles, ¿no? Complicadas o poderosas, tiene como varias traducciones. Dentro de la cápsula, no sé si alguien llegó a descifrarlos todos, pero había 5 huevos de Pascua. El número 18 en código binario, que viene por esto que comentaba Javi, que es el alunizaje del Apolo 17, coincidía en el día casualmente. Y la Orión da pie a lo que podría considerarse el Apolo 18, que es el regreso a la Luna de la humanidad que ocurrirá con la misión Artemis 3, ¿no? No sabemos todavía en qué año, 2025 como poco. Luego estaban escritas las letras C, B, A, G, F, que muchos identificaron como notas musicales, do, si, la, sol, fa, que correspondían con las notas de la melodía de Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Así que una temática muy lunar, como no podía ser de otra forma con la Orión. Y luego, esto es un guiño que incluye a España, había una serie de números, que no sé si alguien se dio cuenta, pero eran los prefijos de los países involucrados en el desarrollo de la nave espacial y del módulo de servicio europeo. Entonces no solo está el 1 de Estados Unidos, sino que está, por ejemplo, el 34, que es el prefijo de España, y también el código de Alemania, Italia, Suiza, Francia, Bélgica, Suecia, donde tenemos oyentes, por cierto, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, países a los que Argentina ha superado en el Mundial de Qatar. Luego había un par de... Tenías que decirlo, ¿no? Veremos qué pasa con el Argentina-Francia, porque tengo un miedo que no me cabe en el cuerpo. Luego había un par de homenajes, como el SLS ha tardado tanto en desarrollarse. Perdón, esto es un poco de humor negro, pero un par de homenajes a ex jefes del programa Orión que fallecieron tristemente. El nombre Charlie escrito en código Morse por Charlie Landquist, que murió en 2020. Y luego la imagen de un pájaro rojo, un cardenal, en homenaje a Mark Geiger, también jefe del programa Orión. El otro era ex director adjunto y este era como ex jefe, ex gerente, que murió en 2021 y que era fanático de los St. Louis Cardinals. De ahí lo del cardenal rojo. Como resumen rápido de la misión Artemis 1, yo diría el SLS un lanzamiento perfecto. La noticia curiosa fue, bueno, después de todos los vuelos abortados, de los problemas de fugas de hidrógeno que tratamos en profundidad en episodios anteriores, lo único curioso que ocurrió en el lanzamiento fue que causó estragos en la rampa de lanzamiento, que luego ya se vieron imágenes por satélite y fotos, rompió líneas de suministro de nitrógeno, de helio, quemó cámaras y luego la onda de choque del potentísimo lanzamiento arrancó las puertas del ascensor de la torre de lanzamiento, que esta es la imagen más llamativa, ¿no? Y de hecho el lanzador móvil de esta rampa de plataforma de lanzamiento ahora está en el edificio de ensamblaje de vehículos en reparación. O sea que más de un daño causó, pero bueno, supongo que la reparación no será nada minúsculo, un margen en lo que es el presupuesto total, ¿no? El presupuesto total. Ya lo tendrán asegurado. Espero que no fuera terceros ni nada así, pero... Bueno, esperemos que sea un buen seguro. Luego que fallaron varios CubeSats, también lo comentamos. Se lanzaron 10 CubeSats en el mismo lanzamiento del SLS y solo 6 funcionaron perfectamente según lo previsto, y los otros 4, que están el CubeSat for Solar Particles del Southwest Research Institute, el Loon Air del Lockheed Martin, el explorador de asteroides cercanos a la Tierra NEA Scout de la NASA y el módulo de aterrizaje lunar Omotenashi de Japón fallaron después del lanzamiento por diversas razones. No podían comunicarse, tenían problemas de energía, lo comentamos, que como tuvieron que abortar lanzamientos, no todos los CubeSats pudieron ser recargados, entonces bueno, supongo que eso tampoco favoreció la misión, pero bueno, también fallaron por diseños deficientes. No es fácil llegar al espacio, a la Luna, mucho menos. La Orión, yo diría que increíble, del lanzamiento, o sea, de su inserción en órbita al amerizaje, perfecto, pero
algún ajuste va a necesitar porque ha habido algunos fallos inesperados. Primero, y esto no tuvo prácticamente importancia, lo que es el rastreador de estrellas que usa también para su navegación. El software se confundió y le descubrieron los operadores de la misión que los propulsores de la nave estaban deslumbrando al rastreador durante los primeros días de la misión, pero bueno, eso no tuvo mayor consecuencia. Y un problema que sí es preocupante es que el día 23 de noviembre los controladores en tierra, de hecho las antenas del espacio profundo, perdieron el contacto durante 47 minutos con la nave, y la NASA todavía no se ha aclarado qué es lo que pasó. Lo llegamos a comentar también en Parsec. Y otra cosa que comentamos en Parsec es que en estos últimos días uno de los 4 limitadores de corriente de la nave se apagó de repente y bueno, se volvió a encender antes de que pudiera causar algún problema serio. Puede que este fallo esté relacionado con días antes un componente en el módulo de servicio se abrió sin comando previo, espontáneamente, sin que nadie se lo pidiera. Fantasmas en la Orión. Desde luego el maniquí se aburría. Y luego... Lo habían llamado Chucky, por ejemplo. Luego una de las antenas en fase de la Orión se degradó mucho en estos últimos días también su rendimiento, y eso provocó algunos problemas de comunicación, pero nada que pusiera en riesgo la misión. O sea que podemos ponerle en lugar de un sobresaliente un notable alto al Orión, y parece que está lista para llevar astronautas, que ocurrirá en principio en 2024 en la misión Artemis 2, que es la previa al alunizaje. Es esa de dar una vuelta por la Luna. De dar una vuelta por la Luna, de hecho, podemos meter ahora... Sí, porque precisamente dar una vuelta por la Luna y la presión ahora que la Orión y el SLS han funcionado pasa a SpaceX, que tiene que demostrar que la Starship lunar funciona. Es la siguiente parte del programa Artemisa que tiene que probar que funciona. Relacionado con esto, SpaceX también tiene la misión Dear Moon, en la que iban a mandar a nuestro amigo Yusaku Maezawa alrededor de la Luna. La contrató en 2018, ya entre medias ha ido a la ISS para ir practicando. Y la noticia que tenemos del Dear Moon es que Maezawa ha confirmado ya los 10 asientos de la gente que va a ir. Recordemos que Maezawa dijo que quería llevar a artistas y creativos a dar una vuelta a la Luna como parte de representación de lo mejor de la humanidad. De lo mejor de la humanidad, de lo que podría interesarle a él, porque también en 2020 hubo una pequeña polémica de que montó un concurso de ¿quieres ser la primera mujer que va a la Luna conmigo? Entonces, esto que parecía una búsqueda de novia, pues generó una cierta polémica. Ha descartado eso, por supuesto, y ahora ya ha seleccionado a los tripulantes que creemos que no hay ninguna novia por aquí y son bastante creativos. Los dos más llamativos probablemente, al menos para mí, es Steve Aoki, que es un DJ y productor, y el youtuber Tim Dodd, que igual por el nombre no lo conocéis, pero por su apodo de Everyday Astronaut quizás se le conozca más. Sí, muy emocionado Tim Dodd, subió vídeos tanto de cuando su familia se enteró como de él en solitario agradeciendo a sus espectadores y tal, pero me da esperanzas. ¿Tú crees que algún día un millonario loco de estos nos invitará a ir a la Luna? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Desde luego, si van en 2023, que me he metido en la web del Dear Moon y sigue poniendo que van en 2023, no me subo yo a una Starship, pero vamos, aunque me pague el señor millonario mucho dinero. Pero bueno, todos sabemos que en 2023... A ver, que 2023 es dentro de 17 días, ¿sabes? Es que está a la vuelta de la esquina. Claro, es que la Starship todavía no ha volado y desde luego... En el primer vuelo explota, entonces hay que volver a empezar. Eso es lo de siempre. Pero bueno, es una misión que se anuncia como la primera misión civil / privada alrededor de la Luna y va a pasar a 200 kilómetros de la superficie lunar. O sea que van a tener unas vistas increíbles
de la Luna y de sus cráteres y bueno, me dan mucha envidia todos estos elegidos por Yusaku Maezawa, que imaginaos el dinero que tiene para haber ido a la Estación Espacial Internacional, se quedó ahí sus buenos días y seguir con esta locura de la primera misión alrededor de la Luna de la Starship. Que dejaremos enlaces en las notas al resto, para que podáis ver el resto de la tripulación. Sí, porque yo la verdad es que no los conozco. Ahí hasta creo que de reserva una de estas cantantes de K-pop. Bueno, en fin. Confirma mi sospecha de que toda la gente que llega a ese nivel de millonario da un cringe importante, pero bueno, voy a dejar de hablar mal de él porque quizá me invita a la Luna si falla alguno de estos y necesitan reservistas. Mira, Matías, yo al Dear Moon 1 no, pero si hace un Dear Moon 2 o así, pues a eso ya podemos pensárnoslo. Bueno, y si no, nos conformamos con hablar en el podcast con Pablo Álvarez, que es el que va a ir a la Luna de verdad. Si oyes esto, Pablo, por favor. Y luego, otro país que ha dicho que está preparado para ir a la Luna es China, por supuesto. Recientemente, Xi Jinping, espero que no se ofenda por cómo haya pronunciado su nombre, el director adjunto de la Agencia Espacial Tripulada de China, hizo una comunicado en una conferencia de prensa antes de lanzar la Shenzhou 15, ¿no? Que fue la que dio el relevo a los tripulantes de la estación tripulada china, que el país está listo para implementar el proyecto de alunizaje y que ellos serán capaces de alunizar en un futuro cercano. Ahí metiendo un poquito de presión a los estadounidenses. Bueno, yo me creo esto de China. No es timing de Elon Musk. Estos chinos van muy en serio con su programa lunar. Yo pienso. Son mucho más serios que Elon, sí. Tampoco hace falta mucho para ser mucho más serio que Elon, pero bueno. Últimamente no hace falta absolutamente nada para ser más serio que Elon. Últimamente también China ganó la carrera, que no lo habíamos ni comentado, pero ganó la carrera de el primer cohete de metano lanzado al espacio. El problema es que no llegó a la órbita, pero bueno, llegó al espacio, dependiendo de la definición del espacio. No, se filtraron imágenes, se filtraron vídeos, porque esto se llevó con un secretismo que no entiendo, pero se filtraron vídeos del lanzamiento y parecía que todo iba perfecto, pero no llegó a la órbita. El Suke 2, bueno, ha perdido la Starship, pero ya sabíamos que esto podía ocurrir, ¿no? Bueno, siempre pueden argumentar, si no consiguen que funcione completamente, que la Starship pueda ser la primera que funcione de forma completa en llegar al espacio. Sí, exactamente. Porque, bueno, la Starship como nave espacial ha hecho saltos de cierta altura y cuando vuele con el Super Heavy ya llegará, esperemos, a la órbita terrestre. Como decías, después de explotar la primera vez. Sí despegó el Hakuto R, del que llevamos hablando varios episodios también. Por fin lo hizo el 11 de diciembre también, desde la rampa 40, SLC-40 de la base aérea de Cabo Cañaveral, con ese rover emiratí del que también hablamos, Rashid, que va a ser el rover más pequeñito, ojalá llegue, ¿no?, en desplegarse eso y en caminarnos, en rodar sobre la Luna. Y el robotito ese, el Soraku, en la pelota de la que también hablamos. Además, Transformer. Sí. De hecho, no lo sabía, pero leí que la empresa esta de juguetes hacía los Transformers. Sí. O sea, fantástico. Y la Lunar Flashlight, que se desplegó aparte, ¿no? Porque lo que es el rover va integrado con el Hakuto, pero la Flashlight iba aparte dentro del Falcon 9. Bueno, hablaremos más adelante, me imagino, porque la idea es que alunice a finales de abril en el cráter Atlas del hemisferio norte de la cara visible de la Luna, y esperemos que tenga más éxito como el Bershit, porque si sucede se va a convertir en la primera sonda japonesa y en la primera nave espacial privada en alcanzar la superficie lunar. Sí, y será a finales de abril, o sea, es un vuelo muy largo porque va a hacer una de estas trayectorias balísticas de baja energía de las que ya hemos hablado. Es como la que sigue Capstone para llegar a la Luna.
Pues sí, bueno, parece que de repente todo el mundo le interesa ese tipo de órbitas, ese tipo de trayectoria, ¿no? Que necesita poco combustible, son bastante eficientes energéticamente. Otra cosa que ha lanzado por fin son los OneWeb de los que iban con su competidor más feroz, ¿no? Porque de megaconstelaciones realmente solo podemos hablar de dos, de la de Starlink, que va en cabeza por mucho, y de la de OneWeb, que ha crecido un montón, ¿no? ¿Por cuántos satélites van ya, Javi? Pues llevan, creo que es casi el 80% de los que quieren poner de su constelación. Un total de 502 con los dos lanzamientos que vamos a comentar ahora. Después de cancelar sus lanzamientos con los rusos debido a la invasión de Ucrania, tuvieron un pequeño impasse y estuvieron negociando para ver con quién lanzaban. Como hay participación India en OneWeb, pues han lanzado con los indios. No, creo que no lo llegamos a comentar. A finales de octubre lanzaron su primera misión después del parón que tuvieron de la Soyuz y lanzaron con el GLSV Mark III de la India. Y el 8 de diciembre lanzaron finalmente con SpaceX. SpaceX se comportó, no hizo explotar el cohete a posta, lanzó bien los satélites de su competidor, aunque hubo ciertos retrasos, creo que lo habíamos comentado, que igual lanzaban el OneWeb y el AQ2R casi juntos, pero al final, por una serie de comprobaciones que quería hacer OneWeb, retrasó varios días el lanzamiento. Y con esto, OneWeb ya ha hecho 15 lanzamientos, tienen 502 satélites de los 648 que sería la constelación completa. Recordemos que esta constelación es de 12 planos orbitales casi polares que están a 1200 kilómetros de altura, bastante más altos que los Starlink, que como comentamos están a 500 y algo más o menos. Uh-huh. Y ya como curiosidad, decir que los de OneWeb lanzaron por primera vez desde Florida, que es donde está la fábrica en la que hacen sus satélites, que es una empresa conjunta entre OneWeb y Airbus. Así que bueno, enhorabuena a OneWeb por haber retomado sus lanzamientos. Si están lanzando 40 satélites por lanzamiento, en 3-4 lanzamientos más, ya tendrían la constelación completa. Tenemos que recordar también que, por ejemplo, que OneWeb se ha convertido en un competidor quizá más serio de lo que se esperaba porque se ha fusionado con Eutelsat, que es una de estas compañías de telecomunicaciones clásicas, una de las más importantes del mundo. Así que la competición en el mundillo de las telecomunicaciones mediante comunicaciones por satélite va a estar reñida. Bueno, yo creo que Elon Musk aquí ve el dinero mucho más rápido porque no sé si viste que hace poco anunciaron Starshield, que es la versión militar de Starlink, que tiene todo el sentido porque ya que estás lanzando sin parar satélites en la órbita baja terrestre, eso tiene un sex appeal para los militares impresionante, para muchos tipos de uso, y SpaceX, mejor dicho, lo ha hecho ya oficial y público que van a ofrecer megaconstelaciones o al menos constelaciones de satélites con la misma tecnología que Starlink para países, para gobiernos, para entidades gubernamentales concretamente, para el uso que quieran darle. Entonces, Starshield, que es esta nueva, podríamos decir, spin-off de Starlink, se promociona como una red satelital segura para entidades gubernamentales en apoyo de la seguridad nacional. Y esto significa que no solo van a vender esto al Pentágono, sino a cualquier país. Me imagino que países aliados, porque si no el Pentágono diría, oye, ¿de verdad le estás vendiendo esto a China, Rusia, Irán? No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Hombre, SpaceX es una compañía americana, creo que tiene un poco limitado. A Irán y a China no le puede vender así como así. Exactamente. Bueno, esto ya le ha pasado en otras ocasiones a SpaceX. La cuestión es, ¿para qué van a servir? Pues básicamente para comunicaciones militares, observación de la Tierra. Integrarán cámaras en los Starlink, como ya han hecho y ya ha puesto Elon algún tweet, e integrar otras, digamos, cargas útiles en los satélites que estos gobiernos necesiten, que puede ser navegación, puede ser radar, no sé, bueno, ahí hay una serie de cosas que podrían interesar. Claro, porque aquí un poco a diferencia de los Starlink que van directamente, están completamente diseñados para comunicaciones, aquí es más una plataforma abierta en la que puedes poner distintas cargas de pago, o sea, es un poco más versátil.
Sí, bueno, de hecho han publicado como un esquema, un dibujo esquemático de lo que es el satélite que parece muy similar a un Starlink y una foto de un prototipo real en órbita de un Starshield que aparentemente, esto yo no sé si está confirmado, pero se lo leí de nuevo a Daniel Marín, que aparentemente era uno de los DarkSat, de los Starlink oscuros que lanzaron como carga secundaria en las misiones Transporter 3 y Global Star 2 en un Falcon 9 en enero y en junio de este año. Entonces ya hay un Starshield probándose en órbita y sí, claramente se basa en los satélites de Starlink, añaden diseño modular para integrar estas cargas que pueden ser clasificadas siempre con interoperabilidad entre los otros satélites mediante láser. Esto, bueno, en Starlink también se está volviendo imprescindible para el futuro de la compañía. Cifrado extremo a extremo y como novedad SpaceX va a permitir a los gobiernos comunicación láser con otros satélites, es decir, tú integras estos terminales láser en otros satélites que te interesen, que sean tuyos y los puedes incluir en la red de Starshield mediante láser. O sea que muy interesante este anuncio también de SpaceX. O sea que SpaceX lanza Starlink, obviamente, lanza los OneWeb, en el futuro lanzará los Starshield, los de Kuiper también han dicho que no se cierran a lanzar con SpaceX. SpaceX se va a convertir en el lanzador del mundo, sí, básicamente. Por lanzar han lanzado hasta pelotas de fútbol, no sé si viste el vídeo, pero no lo vi. 2 pelotas de estas oficiales del Mundial de Qatar han viajado, y esto es lo interesante, no en una nave Dragon, sino en el propulsor del Falcon 9, ¿no? Es una promo que han hecho con Qatar Airways. En ningún momento se ve dónde meten los balones, pero yo creo que en esa etapa, o sea, en la primera etapa, en lo que es el conector entre lo que es la primera etapa y la segunda, el interstage ese que le llaman en inglés, ahí dentro de alguna forma seguramente desinflados porque llegó a 123 kilómetros de altitud y a viajar a 8.272 kilómetros por hora. O sea que seguramente fueran desinflados los balones porque poco habrían durado, ¿no? En un lanzamiento de Starlink, de estos que hacen, yo no sé, cada 2 días, no, tanto no, pero cada poco hay alguno, ¿no? Sí, porque si llegan a estar inflados con la diferencia de presión, es verdad, podrían haber explotado. Así que sí, espero que los mantengan desinflados. Bueno, estoy viendo el guión, nos quedan tantas cosas por comentar, pero es que yo, esto de pasarnos todas las semanas, no lo veo. Yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente, ¿no? ¿Tú qué dices? Muy bien. Sí, tenemos unas cuantas cosas de las que hablar. ¿Alguna pregunta de los oyentes? Pero bueno, pues ya la responderemos en el próximo programa. Dejaremos ahí con la intriga. Sí, ¿responderá Javi a mi pregunta de Twitter después de unos cuantos semanas? Pues puede ser que la semana que viene. En el próximo capítulo lo sabréis. ¿O no? Bueno, se ha quedado un episodio muy estadounidense, NASA, SpaceX, pero también hemos entrado en OneWeb, que no es del todo estadounidense, que es británica también, ¿no? Y con Eutelsat, que es europeo. Y recordemos que la Orión tiene el módulo de servicio europeo. Sí, y que Javi, esto lo decimos siempre, trabajó en el ATV, que es el padre, el abuelo del módulo de servicio europeo, y que gracias a Javi aquí sentado con nosotros, gracias solo a mí, esa pedazo de reentrada a 38.000 kilómetros por hora pudo hacerse realidad. Y bueno, lamentablemente tuvieron que descartarlo antes de la reentrada, pero bueno, es lo que hay, Javi. Es una muerte muy dulce, ¿no? Sí, brindemos una por el módulo de servicio europeo. Y por todos los ingenieros que han trabajado en la misión Artemis 1, porque ha sido fantástica y demuestra que la NASA sigue ahí, ¿no? Y que después de tanto tiempo desarrollando esto van a seguir consiguiendo cosas grandes y que pronto veremos gente, ojalá, caminando sobre la Luna, y ojalá a nuestro Pablo, por favor Pablo, pásate, que te he visto por ahí por un podcast, Nadie Sabe Nada, creo que era, ya estás en el podcasting, pues estamos aquí al lado, no, vamos a cesar esta campaña de acoso porque sí, al final nos va a poner una orden de alejamiento y ya verás. Sí, ya lo hicimos con Raúl Torres y todavía no nos ha invitado al lanzamiento, pero bueno,
Si no lo vemos desde la playa, no sé, fabricamos una balsa y algo haremos. ¿Seguimos la semana que viene, Javi? Seguimos la semana que viene, Matías. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Adiós. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?